Déjenme empezar a grabar esto. Ya fue por Y cerveza, ¿verdad? mande. Ya fue por cerveza, ¿verdad? Ya pues acaban de surtir, hay que ir antes de que se acaben. Exacto. Eso es todo. Profesor, ¿Qué pasó? ¿Quién me habla? lo que pasa, yo, Pascual, lo que pasa que en el trabajo de hoy, que bueno, que se lo teníamos que haber mandado, mandé el trabajo de la Ujú, evaluación pasada del primer parcial. ujú. Entonces, ahora, ¿cómo le hago para enviárselo? O sea, Ojalá. el trabajo de hoy lo subiste en la tarea del primer parcial. No, el trabajo de hoy no lo he subido, Ah, pero no ve que usted sube la tarea y en ese archivo tenemos que enviar la tarea, ¿de acuerdo? ujú, Pero en la tarea que usted subió, sí, yo subí el proyecto final que fue del parcial pasado, el del plano de subdivisión con georreferenciación. el de... Notificación. La ah, notificación que dejé cuando todavía estábamos en la escuela. ajá, Ok, Dale cancelar la entrega apenas mañana. entregaste ese. no, ya tiene, lo entregué, de hecho, también era otro punto que quería tocar con usted de ver mi calificación, cómo quedó. Ujú. Y Este, ahorita entonces, ¿cómo le envió este archivo o ya? Pues mira, si apenas lo subiste y no lo habías subido en la evaluación anterior, lo más probable es que te haya puesto 6, porque a la mayoría de los que sí se conectan y estuvieron enviando elementos, pero no entregaron a tiempo, se les puso 6. Y esas calificaciones ya me las pidió el coordinador, yo ya se las envié, ¿sí? No, de hecho Porque yo se lo había enviado el día que usted lo pidió, nada más que lo subí a otra tarea que no era. Pues mira, déjame revisar las listas, pero lo más probable es que tengas 6. Si cuando regresemos hay alguna manera de hacer cambios de calificaciones, luego avísame para ver si lo podemos rectificar. Por eso es importante que suban las tareas en la fecha y en el apartado que dice no eres la única, varios han mandado la tarea en una opción distinta, ¿sí? Y cuando me doy cuenta, lo tomo para calificación. En tu caso, no creo haberme dado cuenta, porque ahorita me lo estás comentando. Esa es otra. No, de hecho Eh, se lo comenté casi luego que me mandó la calificación, creo que ujú, pasaron 2 días cuando usted se conectó en martes y le comenté, ujú, usted me dijo que lo iba a revisar ujú. y lo iba a checar, entonces, pero de ahí ya no le volví a preguntar. Y yo ahorita tengo ese problema de que entonces mi tarea en dónde lo subo. Súbela de nuevo en la tarea. Mira, los resúmenes que yo voy pidiendo, súbelos en la fecha que corresponde. Aunque lo subas, me lo marca con entrega con retraso, pero lo marca en el apartado. Si la tarea es de la semana del 15 al 16 o al 18, súbelo en esa semana porque ese es la fecha, aunque lo marque con retraso. Si lo subes en esta semana, yo considero y aparece en la plataforma como no entregado, entonces no te lo tomo en cuenta. Por eso es importante, aunque sea posterior la entrega, súbalo en el apartado en el que está solicitado, porque si no, aparece como no entregado y aparece y no tienen calificación, no tienen derecho a calificación. ¿De acuerdo? Bueno, es que a lo que me refiero a la tarea de hoy es la del video que teníamos que hacerlo tal y como estaba el video. Sí. La de Entonces, hoy, para el 26, sí, esa. El video de esa es AutoCAD, la... ¿no? Ujú. Ajá. Bueno, es que yo no tengo cómo hacerlo en AutoCAD y lo hice a mano. No Entonces, importa, ya les había dicho que los que no tuviesen posibilidad de hacerlo en AutoCAD lo hicieran con escuadras y regla a escala lo más legible posible en tinta, en hojas blancas y subieran la foto con el comentario sin AutoCAD realizado con regla.
y se les toma en cuenta, no hay problema. Eso ya lo habíamos platicado prácticamente desde que arrancamos con las sesiones de conferencias, porque no es el único caso que hay de personas que no tienen posibilidad de usar AutoCAD. Algunos se les venció la licencia, otros no tienen computadora, en fin. Ya les había dado la opción de entregarlo. Incluso en la primera evaluación, algunos lo enviaron de esa forma y les hice el comentario que lo hicieran con tinta porque lo hicieron con lápiz y no es legible. Para la fotografía traten de tomarla lo más vertical posible sobre el dibujo, sin sombras o algún elemento que lo bloquee y que quede bien clara la imagen con la mejor calidad que puedan de fotografía y lo envían. No hay problema que no lo tengan en AutoCAD. Eso también ya se había comentado en sesiones anteriores. No hay problema. Si no logran entregarlo el día de hoy, tienen todavía el fin de semana para entregarlo. De nuevo, lo marca con retraso la plataforma, entrega con retraso, pero lo pueden entregar. Y entréguenlo, si el plano dice hoy 28 de mayo, entréguenlo en ese, no lo entreguen en el de la próxima semana ni en el de la semana anterior, porque yo no me doy cuenta y cuando los reviso, ¿sí? Si no aparece como entregado, tienen calificación reprobatoria y cuando reviso la otra calificación, pues ya les puse calificación. Entonces, evitemos eso. Profe, ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? ¿sí le llegó el mío? ¿Cuál? ¿Sí le llegó el mío, mi plano? Santiago Vázquez. ¿Dónde lo enviaste? En Classroom. Ah, entonces sí debió haber llegado. Todavía no termino de revisar porque recuerden que tengo 3 grupos de 40 personas cada uno, entonces no es tan rápido que puedo revisar los trabajos, ¿de Ah, bueno. acuerdo? En Sí. cuanto esté revisado ya lo tendrán de regreso con un comentario o una calificación. Alguien por ahí comuníquele a Castro Leiva que ya tiene como 4 o 5 sesiones tratando de entrar, ¿no? A ver si por ahí podemos empezar a revisar. Bien, vamos a continuar con la parte de conjuntos urbanos. Ya habíamos revisado alguna parte de normatividad, sí, pero vamos a continuar con el reglamento del libro quinto del Código Administrativo, que es el que nos atañe como parte que funge como reglamento de construcción. Para conjuntos urbanos debemos estar sujetos a la densidad y la disponibilidad de agua potable, energía eléctrica y normas establecidas en los planes municipales de desarrollo urbano establecidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano Estatal para cada uno de los municipios que conforman el Estado de México. ¿Sí? Esto está diseñado con base en los criterios, dictámenes y opiniones de los municipios y la propia Secretaría para determinar los recursos que son suficientes para para el correcto funcionamiento del municipio. Entonces, cuando nosotros queremos entrar con un nuevo conjunto urbano, tenemos que tomar en cuenta todas esas restricciones o todos esos condicionantes para poder arrancar con un proyecto nuevo y entonces de esa manera empezar a trabajar. Si nuestro proyecto va a impactar de gran manera a el municipio y va a afectar sus recursos, es posible que no nos den las autorizaciones hasta que no tengamos medidas de mitigación o medidas complementarias que pueden ser de agua potable, que pueden ser de energía eléctrica, que pueden ser de manejo de desechos sólidos urbanos, manejo de descargas de aguas negras, en fin, una gran cantidad de opciones que podemos implementar para poder obtener las autorizaciones del proyecto. Aquí no vale arrancar el proyecto y una vez que esté ya realizado, tratar de regularlo, porque aparte de que sí se puede hacer
acreedor a multas económicas y otro tipo de sanciones administrativas, el propio municipio tiene la facultad de clausurar y de determinar la detención de todos los trabajos o fincar responsabilidades incluso ya penales por fracción o fraccionadores ilícitos, fraccionamiento ilícito, y eso ya es una pena federal que podría tomarse desde 5 hasta 25 años de prisión. ¿De acuerdo? ¿Dónde se pueden ubicar estos conjuntos urbanos? En áreas urbanas y urbanizables. Por ejemplo, dentro del casco o dentro del centro de un núcleo urbano o dentro de las áreas que estén proyectadas en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano como urbanizables o posibles urbanizaciones. Esto va a depender de qué tanto va a ir creciendo el planteamiento del municipio, ¿sí? No podemos hacer desarrollos en áreas de reserva ni en áreas de agrícola de alta productividad o de baja productividad. Cada uno de estos elementos tiene que determinarse. Ahora, por ejemplo, los habitacionales campestres pueden ocuparse en áreas no urbanizables siempre y cuando cumplan con la normatividad ambiental solicitada, ¿sí? Esto determina que los desarrollos campestres pueden estar en áreas no urbanizables que no estén contenidas como área de reserva. Puede ser área verde, área propensa de urbanización, área natural, no protegida, ¿sí? En fin, todos estos elementos que sí se pueden desarrollar en cuanto a los desarrollos habitacionales campestres. Recuerden que los habitacionales campestres van sobre la superficie de más de 2.000 metros por lote. Entonces, sobre esa base, tratar de trabajarlo, ¿sí? De nuevo, Castro está intentando ingresar y ya lleva como tres sesiones. Pueden ser ocupados y deben estar dotados de obras de urbanización y de equipamiento. Claro, excepto los de social progresivo, porque están determinados con ya toda la urbanización completa. Eso quiere decir que ustedes pueden arrancar la fracción y empezar la urbanización paralela antes de determinar el trabajo de venta de los lotes. Para los de social progresivo tienen que ya tener la urbanización completa e incluso el pie de casa para llevarlo a cabo. Los conjuntos que se llaman de interés social de desarrollo progresivo son los que entregan muchas veces la planta baja y el proyecto completo. Tú puedes comprar el proyecto de una sola planta o puedes comprar el proyecto de 2 niveles o el proyecto de hasta 3 niveles. ¿Cuál va a ser la diferencia en cada uno de estos? Que te van a entregar el proyecto para el crecimiento secuencial de tu pie de casa y puedas convertirlo de una recámara a 2 recámaras cuando son 2 niveles o hasta 4 recámaras cuando son 3 niveles. De esta manera, podemos trabajar con el desarrollo paulatino, pero progresivo de la unidad habitacional sobre un proyecto definido y evitar que cada quien haga modificaciones de acuerdo a como sea su gusto y posibilidad y rompan la imagen urbana del proyecto. Claro, esto se da no tan frecuentemente porque muchas veces, aunque tengan el proyecto, la gente piensa o quiere el desarrollo individual y particular de acuerdo a sus gustos, ¿correcto? ¿Qué tenemos que tener como requisito para poder también solicitar un desarrollo de conjunto urbano? Bueno, ser el titular de los servicios de agua potable, de drenaje, de alumbrado o de recolección de basura. Debe estar autorizada una enajenación y hasta que sean entregadas al municipio las obras de equipamiento y prestación de servicios. Esto quiere decir que yo como titular, persona moral o física de un proyecto de desarrollo, debo tramitar todos los servicios públicos al ayuntamiento para que se garantice su funcionamiento. Y una vez que ya completo el desarrollo y tengo las autorizaciones, esos servicios urbanos que yo tengo como titular, debo cederlos a la municipalidad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el agua potable, si yo tengo los derechos de perforación y explotación de un pozo de agua potable,
Yo soy el encargado de perforarlo, mantenerlo, construir el tanque elevado, construir toda la red de distribución y la conexión a la red general del municipio. Y una vez que ya está terminado mi proyecto, voy a cederlos a la municipalidad para que ellos sean los titulares y ejerzan el dominio sobre esos derechos. ¿Qué quiere decir esto? No dejas sin agua a los colonos o a los condóminos del fraccionamiento, pero sí el municipio es el encargado de hacer cobro de esos servicios, hacer uso de la red y, en su caso, o hacer uso de líquido. De nuevo, como platicamos en otra sesión, es muy raro, por ejemplo, que si hay una escasez de agua, entren pipas del municipio a un fraccionamiento a llenar los camiones de líquido para surtirlos en otro lugar del municipio. Los colonos propios defienden o estarían en uso de su derecho de evitar que se extraiga el agua potable para otro servicio. Sin embargo, si el municipio tiene conectada la red del pozo de la unidad habitacional al colector general a la red general, perdón, del municipio, sí puede extraer agua por ese conducto para surtirla a otros desarrollos o incluso hacer más grande la mancha urbana, haciendo función de ese pozo. ¿De acuerdo? Ahora, en cuestión de cumplimiento, las instituciones de gobierno, tanto federales, municipales como estatales, son las que van a dar el visto bueno y los dictámenes para autorizar o informar algunas obligaciones o medidas de mitigación que debe cumplir el proyecto para someterlo al seno de la comisión y determinar si se justifica o no la viabilidad para dar el visto bueno a la Secretaría y emitir las modificaciones necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo solicito un dictamen de la Comisión Federal de Electricidad para el uso y ocupación de la red eléctrica. Comisión, a su vez, me va a dar un dictamen que es necesario incrementar la red con postería, con transformadores, incluso con una nueva línea de alta tensión, sus respectivos subestaciones y distribución. Por lo tanto, yo tengo que hacer todo ese proyecto de urbanización para integrarlo y que CFE, más bien para acompañar el dictamen de CFE diciendo, si procede, si haces esto. Ok, como CFE me pidió esto, dentro del proyecto yo ya estoy integrando y contemplando la implementación de estas medidas que me está pidiendo CFE, por lo tanto, procede. CNA me dice, ok, ¿sabes qué? El flujo de agua potable que tiene el municipio no es suficiente para dar abasto a nuestro proyecto. Por lo tanto, se te pide que hagas la perforación, explotación y distribución de una nueva red de agua potable con un pozo de tal diámetro y tantos metros cúbicos por segundo. Ok, entonces yo voy a hacer la adquisición de los derechos de perforación y explotación de un pozo de 10 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Que para que lo visualicen son 10 tinacos rotoplas por cada segundo, pues es un montón de agua, para surtir el fraccionamiento. Entonces yo ya tengo mis derechos de agua, mi proyecto de perforación de pozo y mi proyecto de tanque elevado y red de distribución. Lo acompaño con todo eso. Y así todos los demás. ¿Cuáles serían las que podrían detener un poco el funcionamiento del proyecto? Uno, INA. Los derechos del INA, o más bien los permisos de INA, siempre y cuando no construyas sobre un centro o dentro del polígono de un centro histórico, que no encuentres elementos como vasijas, osamentas, restos arqueológicos o cualquier otra cosa de esas, puedes hacer uso del terreno. En caso de que haya sospecha, se pide el dictamen del INA. ¿Qué quiere decir esto? Que el INA tiene que enviar una cuadrilla para hacer calas dentro del terreno y determinar que no es viable la exploración arqueológica porque no encuentran vestigios suficientes como para justificar la detención de un proyecto, ¿sí? En caso de encontrarlas, el proyecto sí se justifica su detención hasta que el INA no haga el levantamiento de los restos arqueológicos y dé luz verde para poder trabajar
en ese proyecto. Esto puede tardar varios años, ¿sí? Pemex también, el mismo caso. Los ductos o tuberías subterráneas pueden ser susceptibles a la detención de obras por considerarse de interés nacional. En este caso se tiene que tomar en cuenta los pasos o derechos de paso que debe tener cada sección, gasoducto, oleoducto, o cualquier tubería que tenga Pemex o instalación estratégica que tenga Pemex cerca o dentro de mi terreno para tener en cuenta los derechos de vía que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Ahora, normas básicas. Esto todavía lo alcanzamos a ver en la parte presencial del curso, ¿sí? Pero en el artículo 44 del reglamento del libro quinto, establece las dimensiones mínimas que debe tener por cada tipo de fracción un predio dentro de un fraccionamiento, ¿no? Los de interés social, bueno, tienen que tener un frente mínimo de 40 metros, perdón, de 4 metros lineales y una superficie de 60 metros cuadrados. Lo habíamos visto más o menos en el curso, ¿no? Y veíamos como algunas casas de Infonavit son de 40 metros cuadrados. ¿Qué es lo que sucede? Que los restantes 20 metros cuadrados los utilizan como parte del frente ubicado para el estacionamiento. Se utiliza como parte de la vía pública, pero teóricamente cada lote comprende esa fracción de terreno. Aunque por restricción propia del fraccionamiento yo no puedo construir en esa sección, por lo tanto tengo que irme vertical. Igual los social progresivo, ¿no? Que son los que les comentaba. Los de interés social te entregan la casa terminada, ¿no? De Infonavit te entrega tu casita de un piso o de 2 pisos y ya no le puedes hacer mayores modificaciones por el momento. Las de social progresivo te entregan el pie de casa, que es la planta baja y que se comprende de un baño, una cocineta, la salita comedor y una o dos recámaras, y el proyecto para que tú puedas construir dependiendo de tus posibilidades o con los créditos o las instituciones crediticias que te da Infonavit. El popular, que tiene un frente de 6 metros y 90 metros cuadrados, que estos son, por ejemplo, los que he visto anunciados en San Vicente, que son, te venden lotes de 90 metros cuadrados, de 3 recámaras, un baño y medio, o 2 baños completos, o X cosa, ¿sí? Que son un poco más grandes de interés social, sin embargo, siguen siendo reducidos en su superficie. Los de interés medio, que tienen un frente de 9 metros mínimo y una superficie de 120 metros cuadrados. Aquí estos lotes ya no son de interés medio, ya puedes considerarlos como ya de interés, o más bien ya semi-residenciales en algunas partes. Aquí en Texcoco, a mí me ha tocado construir casas ya de tipo residencial en lotes de 120 metros. Es una superficie reducida, pero con un buen aprovechamiento del proyecto y del espacio, puedes generar una buena opción de vivienda. Todas estas restricciones, recuerden que deben tener los coeficientes de ocupación del suelo y coeficiente de utilización del suelo, ¿sí? El de ocupación del suelo prácticamente no varía, que sigue siendo de sobre el 60 y 70%. Eso es lo que puedes ocupar del lote. Por eso también, regresando a los de interés social, los de 40 metros es porque esos 20 metros se están dejando como área libre y permeable, aunque muchas veces no es permeable porque asfaltan los áreas de estacionamiento, pero es área libre porque no tiene losas de construcción, por lo tanto se toma como el área, el coeficiente de ocupación del suelo. ¿Sí? Ya en terrenos de 120 metros todavía es un poco difícil, más bien todo es un poco restrictivo, pero lo puedes manejar mejor. Quiere decir que tienes que dejar 40 metros cuadrados de área jardinada o libre que ocupas dentro de la cochera, como les digo, en el jardín, y dependiendo del proyecto lo puedes manejar. Los de nivel residencial ya se ocupan sobre lotes de 150 metros cuadrados de superficie y 9 metros mínimo de frente. Esta restricción es del 2011, me parece, porque todavía antes de 2011 podíamos encontrar lotes residenciales de 150 o 180 metros con frentes de 9 o de 8 metros, ¿sí? A mí me tocó construir un par de veces en fraccionamientos con 8 metros de frente y 20 metros de fondo. Estamos hablando que eran 160 metros cuadrados de terreno
y ya se consideraban como residenciales, pero no cumplen con estos 9 metros de frente que está estableciendo la norma. ¿Por qué se cambió esto? Porque en 8 metros la proporción quedaba demasiado larga respecto al frente con el fondo. Era más de 2.5 veces la relación entre frente y fondo. Entonces se tuvo que cambiar para que ajustasen mejor y los terrenos fuesen de forma más regular, si no quedaban demasiado estrechos y era difícil entablar un proyecto de esa manera. Ya cuando se cambió la restricción y se cambió porque tanto en Hidalgo como Querétaro y Morelos empezaron a trabajar esto desde 2005 porque tenían un fuerte crecimiento habitacional, ellos su frente mínimo es de 10 metros, ¿sí? Entonces tenían lotes de 10 por 18 o por 16 que eran muchísimo más regulares y tenían un mejor manejo de los espacios respecto al proyecto. El Estado de México como la zona periurbana de la Ciudad de México ya estaba tomando este tipo de decisiones, se tomó en cuenta y se cambiaron los frentes por 9 metros como mínimo. Los lotes residencial altos son ya los de 10 metros y 25 y 250 metros de superficie. Un lote de 250 metros no es totalmente residencial, ¿sí? Pero ya te da un mejor espacio para poder trabajar y ya dejas áreas libres bastante holgadas, ¿no? Por ejemplo, aquí en su casa, el lote es de 210 metros cuadrados y yo tengo más o menos como 110 metros de área libre, el frente, que son las cocheras y los jardines, que más o menos así estaba, y el restante de la casa está sobre 95 metros más o menos, porque todavía tengo un patio interior, que es este que se ve aquí en la ventana, y tengo el patio de servicio en la parte de atrás. Lo que hice fue modular para crecer verticalmente el proyecto y tener suficientes espacios más adecuados y holgados para poder desarrollar mejor el proyecto. Que, bueno, yo ya compré, digamos, el pie de casa, ya compré la construcción, ya pues nada más utilicé el puro cascarón porque ya toda la demolí, sí, pero voy creciendo secuencialmente de acuerdo a un proyecto que yo estoy generando en un predio que podemos tomar semi-residencial o residencial intermedio. El lote campestre que va de 25 metros de frente y 2.000 metros de superficie, que era el que veíamos que ya puede desarrollarse en áreas no urbanizables, naturales de no reserva y de de menores restricciones. Aquí los tomas de agua potable y de drenaje se tienen que manejar ya sea por fosas individuales por cada lote o colectores que lleven una sola fosa o planta de tratamiento para tratar las aguas negras y las descargas residuales de las casas. Y el manejo de desechos sólidos se lleva a un contenedor y deben estar separados los orgánicos del metal, del papel y de los plásticos para que su recolección sea más fácil y más rápida. Pero debe haber un área de recolección dentro del mismo fraccionamiento. ¿De acuerdo? Ahora, si digamos son de otros tipos, los frentes de los conjuntos van a ser determinados por el plan de desarrollo municipal que determina la Secretaría de Desarrollo Urbano, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser? Los industrial o agroindustriales, grandes y pequeños, que van desde los 20 hasta los 500 metros cuadrados de superficie, ajá, o sea, 20 metros de frente y 500 metros cuadrados de superficie, y el industrial pequeño, que es de 10 metros de frente y 150 cuadrados de superficie. Como ven, o sea, no solamente son conjuntos urbanos habitacionales, también entran otro tipo de usos como los industriales. Estos son las bodegas. Ustedes no sé si se han fijado que hay parques industriales donde se rentan las bodegas para almacenaje, centros de distribución o incluso algunas transformaciones no contaminantes, ¿sí? Estos fracciones o fraccionamientos industriales deben seguir estas medidas, ¿no? 20 metros de frente, 500 metros cuadrados mínimos de superficie, ¿sí? Ahora, la vía pública de otros tipos deben ser también para abasto. Los mercados locales comerciales, centrales de abasto,
bueno, tianguis no entrarían aquí porque el tianguis es itinerante, pero ¿cómo se llama? Bazares, conjuntos periurbanos, deben tener 7 metros de frente y 60 metros cuadrados de superficie por local, por cada uno de los localitos, ¿sí? Los científicos y tecnológicos, plazas de la computación, centros digamos, café, internet y todo eso, que están entre los 20 a los 20 metros de fondo y 500 metros de superficie. ¿Qué se refiere a esto? Centros tecnológicos en el sentido de armadoras de computadoras, dentro de los parques industriales, procesadoras de basura tecnológica también pueden entrar en esto, y las unidades económicas de alto impacto que van de los 20 metros de frente y los 500 metros cuadrados de superficie. Plazas comerciales, centros comerciales de alto impacto, tiendas departamentales, todo esto sí está definido dentro del plan de desarrollo urbano de acuerdo a cada uno de los municipios. Y si tú quieres generar un conjunto urbano de estas características, debes enfocarte a este tipo de elementos para poder llevarlo a cabo. Ahora, los que están destinados a condominios se sujetan a las reglas establecidas en el artículo 101 del reglamento, que son las áreas de donación y las áreas de equipamiento urbano que deben tener y que deben conjuntar, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Lo social progresivo y pie de casa deben tener 10 metros cuadrados por vivienda de área de donación. Los sociales progresivos, 18 metros cuadrados por vivienda. Y los de interés popular, 15 metros cuadrados por vivienda. Si se fijan, más o menos es como el 15% de las superficies de los lotes, por ahí así más o menos, ¿eh? No es un número mágico, pero sí es un número que tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque las áreas de donación van a utilizarse para conjuntos de abasto, áreas recreativas, áreas deportivas, áreas de recarga de acuíferos y cualquier otro servicio que el municipio considere como imprescindible dentro de un fraccionamiento urbano o para uso del municipio. No sé si se han fijado que en algunos fraccionamientos se han implementado las llamadas bibliotecas digitales en lo que era el área de donación. A mí me ha tocado ver dos fraccionamientos, uno en Toluca, más bien tres, uno en Toluca, uno en Zumpango y otro aquí en Texcoco, en donde el área de eh, se me fue. El área de donación se utilizó para construir la biblioteca digital, una muy similar a la que teníamos en el tecnológico de Chimalhuacán. No sé si a su generación le tocó estar allá o si ya, no, ustedes ya entraron aquí, ya no les tocó estar allá. Allá en el tecnológico de Chimalhuacán, en una parte de lo que eran las canchas de fútbol, construyeron la biblioteca digital, que es del uso del ayuntamiento, pero está en el área de donación del conjunto urbano, que fue la universidad. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto al ancho de vías públicas, áreas de donación destinadas al equipamiento urbano, ¿sí? Las áreas de donación para el equipamiento urbano municipal en conjuntos habitacionales deben estar ya los que se consideran de interés medio en el 17 metros cuadrados por vivienda. Recuerden que esto todavía en las clases presenciales se los pedí y quedó pendiente. Bueno, pues ya lo estamos revisando en esta sesión. Las residenciales y residenciales alto debe ser 15 metros cuadrados por vivienda y en el campestre 4% del área enajenable. ¿Sí? O sea, 4% de la superficie del lote más o menos. ¿Por qué? Porque entre más grandes, si se fijaron, conforme van creciendo los lotes, el área de donación se va modificando y se va modulando. Aquí vemos la de interés medio, va sobre 7 metros cuadrados contra la de residencial que va sobre 15 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque la de interés medio va a tener muchísimo más lotes que la de interés alto. Y la de interés alto va a tener más posibilidad de tener áreas de recarga y su coeficiente de ocupación, aunque es el mismo porcentaje, en superficie es mucho mayor del área libre que se va a dejar. Por lo tanto, se va reduciendo el área de donación que es posible ocupar. Recuerden que esta superficie de donación se va a integrar a las áreas de recarga de acuífero o las áreas libres no permeables, perdón,
que va a tener el conjunto. Y en el área campestre, pues es el área, el 4% del área enajenable, ¿sí? De la superficie total del municipio se descuentan las áreas de vialidades y sobre esa superficie se obtiene el 4%. No es el 4% del total, ¿sí? Es el 4% descontando las superficies de vialidades y banquetas, que es casi el 4% de cada lote, ¿no? Se junta todo. ¿Por qué? Porque pues me van a salir 4 o 5 lotes de 2.000, 5.000 metros cuadrados que van a tener un montón de área libre de recarga de superficie y entonces el área que yo necesito para superficies de donación es más reducida, ¿sí? Ahora, de interés popular es de 3 metros cuadrados por vivienda, el de interés medio es de 3 metros cuadrados por vivienda y el residencial alto 10 metros cuadrados por vivienda. Esto es para equipamiento urbano regional. Uno es área de donación y el otro es equipamiento urbano. ¿El equipamiento urbano a qué se refiere? Mercados, consultorios, unidades médicas familiares, áreas de abasto, tiendas de conveniencia, ¿qué otra cosa eran? No me acuerdo, ¿sí? Porque una cosa es la donación para recarga de acuíferos y áreas libres y otra cosa es la donación para infraestructura. Si se fijan, ay, yo tengo 1 hectárea y de ahí me van a salir 100 casas. No, paparrín. De esa hectárea, más o menos como el 30% van a ser circulaciones. Te quedan 700.000 metros cuadrados. De esos 700.000 metros cuadrados me vas a tener que donar el 15% para área de reducción y el 3% o 2% para el área de infraestructura. Entonces ya te quedaron en realidad como 600.000 metros cuadrados. De eso, divídelo entre los lotes de 120 metros, perdón, 60.000 metros cuadrados. De eso, divídelo entre cada uno de los lotes que te va a tocar. Ya, en lugar de tener 100 o 1000 casas, te quedas con 100, 65 o 60 casas. Esa es la cuestión. Por eso es muy importante modular todos este tipo de elementos antes de hacer un conjunto urbano, porque se tiene la idea de que a mayor superficie, mayor va a ser lo que voy a ganar. No, vas a ir perdiendo. Ahora, no es que pierdas terreno, sino que las áreas de donación, las áreas de circulación, las áreas de equipamiento urbano, vas a integrarlas en el costo del lote promedio porque van a ser parte del condominio que va a tener cada uno de los, ¿cómo se dice? Habitantes del fraccionamiento como área de copropiedad, ¿de acuerdo? Nos queda menos de 1 minuto, a ver si no se nos corta la transmisión. De todos modos, al rato la subo a YouTube y recuerden, lo puse por escrito, pero debe ser. Sobre todo los que no se conectaron, deben checar el video, dejar un comentario, que ya revisé el video, no me pude conectar a tiempo, pero ya lo revisé. Manéjenlo con sus compañeros también. Y un like para el canal. ¿Sí? Ya sea like o comentario, pero deben tener. Yo preferiría el comentario porque así ya sé. Juanito Pérez comentó que ya vi el video, pero no me pude conectar en la sesión de transmisión en vivo. ¿De acuerdo? Para que también yo vaya teniendo el registro de los que se conectan aquí en la sesión y los que están viendo las transmisiones repetidas. ¿De acuerdo? De aquí nos vemos hasta el siguiente martes. En un rato subo la tarea para el resumen de esta semana, o no sé si ya lo subí, ahorita checo, para que